con qué metodología, cuáles son los resultados que obtuvieron. Esas son las cosas que todos los trabajos tienen que tener. Hay algunos trabajos que son, como les dije, revisiones donde no tienen una estructura tan marcada en introducción, objetivo, materiales, métodos, resultados, no tienen una estructura así. Pero ustedes sí lo pueden adaptar, decir, bueno, esta es la problemática, estos son los objetivos que se plantean y estos son los temas que ha abordado el trabajo. ¿Sí? Eso es lo que se pretende, que lo veamos en casos 15 minutos el día miércoles y el día jueves hacer una discusión general y redondear, el día viernes, perdón, hacer un redondeo completo de toda la materia. Tenemos el problema los miércoles, que el miércoles yo creí que era problema mío, el de la conectividad, le eché la culpa a las computadoras, pero hablando con otros colegas de la universidad, y ustedes ya han dado ejemplos de eso, de lo que ustedes han escuchado, lo que han visto y lo que han percibido, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones durante las clases de los servicios que brindan los bosques. Por ejemplo, cuando hablábamos de endotermos, ectotermos, le comentaba que la importancia que tiene un bosque en un sector ganadero para que los animales se puedan refugiar. Y que eso era casi reemplazable, ¿no? Entonces, realmente por ahí se complica. ¿Y se acuerdan cómo lo clasificaban? ¿Se acuerdan de esto? Los tipos de servicios ecosistémicos según el autor. Servicios de regulación. ¿Qué ejemplo tienen de servicios de regulación? La polinización, por ejemplo. En realidad no, la polinización no es un servicio, tiende a ser más un servicio de soporte. Regulación, por ejemplo, es lo que hacen los bosques. Regulan el flujo de agua. Una zona deforestada, el agua de la lluvia impacta directamente en el suelo, lo erosiona y escurre horizontalmente de forma rápida, muy, muy rápida. En cambio, cuando hay bosques, la misma vegetación protege el suelo del impacto del agua, las mismas raíces absorben, como regula, controlan la porosidad y la permeabilidad del suelo, hace que el agua no escurra y que sea retenida en el mismo. Y de paso, va a ir siendo, sí, escurriendo muy lentamente a lo largo de todo el año. Por eso que una zona que se tala deja de actuar como esponja y por lo tanto la probabilidad de crecientes, riadas, inundaciones aumenta exponencialmente. Ustedes saben que los humedales se están haciendo en Europa, en Estados Unidos y en Brasil, en Colombia, humedales artificiales. ¿Saben dónde? En las plantas depuradoras de líquidos cloacales. En las plantas depuradoras, a la salida de las plantas hacen humedales artificiales porque no hay forma mejor de depurar el agua que con vegetación acuática. En la India han llegado a un uso más espectacular. No solo lo que los han creado, sino que ustedes habrán sentido nombrar al camalote, una planta que se desarrolla, que es Iconica cipes, se desarrolla mucho en el río Paraná y en muchos ríos de todo el mundo, porque es una planta invasora. Está en el río Mississippi, en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo esa planta sí es una planta flotante con una flor hermosa. Por ejemplo, un ejemplo es la flor de loto, que es la flor nacional del Japón, es otra especie, ¿no? Pero es una planta flotante con una flor que tiene unos 15 a 20 centímetros de diámetro, muy bonita, pero con el sistema vegetativo que tiene, obstruye la navegación de una forma muy grande. Se hacen bloom, explosiones de abundancia y cortan absolutamente todo. Bueno, en la India no solamente que las crían para poner después de la planta depuradora, sino que las cosechan.
las trillan, las secan y las vuelven al campo. ¿Por qué? Porque son fertilizantes naturales. Esas plantas tienen las raíces en contacto con el medio acuático, por lo tanto, toman los nutrientes de la columna de agua, no del suelo. Por lo tanto, eliminan exceso de nitrógeno y fósforo en el agua que es tan perjudicial y dañino. Queda retenido en sus tejidos. Entonces los agricultores lo que hacen es cosecharla, secarla como si fuera té o que fuera yerba mate, después la trillan como si fuera la yerba mate y después lo echan en sus campos con un contenido de nitrógeno y fósforo muy grande. De esa forma, ellos ya no tienen que comprar fertilizantes a ninguna empresa. Fabrican su propio fertilizante con estas plantas que les brindan un servicio ecosistémico prácticamente gratuito. Lo único que gastan ellos es en lo que es la mano de obra para la cosecha, el trillado y todo eso. Eso ya se está haciendo en la localidad de La Paz, en Entre Ríos, en Curuzú, Cuatiá, en Corrientes, sobre el río Uruguay. En muchos lugares de la Argentina se está empezando a utilizar esos sistemas porque baja casi un 80% los costos de producción. ¿Y servicios culturales a qué se refiere? A investigaciones, a las costumbres que uno tiene. A la educación. Sí. ¿Ustedes qué prefieren en sus vacaciones? ¿Quedarse encerrados en su habitación o ir de vacaciones a las sierras de Coa, ir de vacaciones a la difunta Correa, por ejemplo, para tomar sol? ¿Qué prefieren? Profe, a esta ¿Y por altura me qué? voy a donde sea. Tenés razón, tenés razón. Pero ustedes se tuvieran que elegir, ¿qué elegirían? ¿Quedarse en el lugar donde viven o ir a un lugar donde haya un poco de naturaleza, donde haya otra cosa? ¿Qué harían? Y el irnos. Ir al lugar Sí, donde naturaleza. hay mucha naturaleza. Claro, algo diferente. Por ejemplo, ustedes habrán estado acá en San Juan, si van a una ciudad que no tuviera plazas, ¿se sentirían cómodos? Una ciudad grande como San Juan que no hayan plazas y no hayan árboles en la vereda, No, ¿se sentirían cómodos? no, no. No, profe. Lo que pasa es que la naturaleza brinda un servicio cultural que los psicólogos saben explicar mejor que yo, que es un servicio estético que va directo al alma, no va al bolsillo. Entonces hay ciertos beneficios culturales, entre ellos la belleza estética de un lugar, que es sumamente valioso. De hecho, en las casas hay flores, la gente pone flores en las casas, no por nada, no porque si te pones a pensar es cuidar de otro individuo y que regalo, te tenés que acordar de regar, por ahí se te seca un cactus y bueno, ¿qué le va a hacer? Me olvidé echarle agua. Pero el tema es por qué, se preguntaron por qué tenemos plantas en nuestras casas. ¿En qué nos beneficia si al fin y al cabo lo único que hace es quitarnos tiempo para otras cosas y tenemos que estar regándolas, cuidándolas, que no se enfermen, echándole algún fertilizante? Y tiene que ver con eso, con una satisfacción de tipo espiritual. Y eso tiene que ver con los servicios culturales. Con servicios de soporte, ¿qué se imaginan como servicio de soporte? En la agricultura hay una estructura que ofrece un servicio de soporte indispensable. ¿No saben cuál es? De ese servicio de soporte no existiría la agricultura, ni la ganadería, ni nada. ¿Cuál es? El El ciclo. suelo. Correcto. ¿Ustedes pagan por el suelo? ¿Los ingenieros, los agrónomos? Pagan por un valor de la tierra, nada más, ¿no es cierto? Como vieron uno de los videos.
En uno de los videos del INTA le muestra la tierra desmontada, ¿se acuerdan? Entonces ahí tienen un servicio de soporte y un servicio de aprovisionamiento. ¿Ustedes pagan por el agua que viene de la cordillera? ¿Alguien le paga a la naturaleza por el agua que provee? Le pagamos a una empresa, que es la que capta ese agua, la procesa, la vuelve potable o la deriva para riego. Pero nadie le paga a la naturaleza porque caiga nieve, porque llueva, ni nada por el estilo. Ese es un servicio que lo tenemos, entre comillas, gratis. Entonces, hay muchos servicios que nosotros creemos que que nunca pensamos en ellos. Y entonces surgen las siguientes preguntas al respecto. Porque desde hace muchos años, desde que ya mucha gente se dio cuenta de esta situación, o empezó a hablar de esta situación, hablaba de lo que es la evaluación o valoración de los servicios ecosistémicos. ¿Se le puede dar un valor? En uno de los videos les hablaba sobre el tema. ¿Qué les decía? ¿No? ¿No vieron los videos? Bueno, no tiene sentido seguir con esto, así que vamos a pasar a otra cosa. Esto lo doy como tema dado. Pastizales, bosque, todo eso va a dar identidad al paisaje. También la fauna, aunque eso en menor medida, dado que ya es sumamente móvil. Y por supuesto la incidencia humana. La incidencia humana es una fábrica de paisajes, como ese paisaje de la fotografía, en donde tienen básicamente un camino rural con un servicio de tendido eléctrico, arboleda puesta por el ser humano y cultivos. Todo ese paisaje no es natural, es totalmente artificial y fabricado por el ser humano para su propio beneficio, lo cual no significa que esté mal, todo lo contrario. Cuando hablamos de la ecología del paisaje, hablamos de ciertas propiedades, ¿sí? Esas propiedades no solamente no son estáticas, sino que cambian en el tiempo. Ese conjunto de ecosistemas de un paisaje que se le denominan parches, ese conjunto van a formar todos los parches juntos lo que se denomina un mosaico. Y ese mosaico y esos paisajes tienen ciertas propiedades. Una es la estructura, que es la organización espacial de los componentes de ese paisaje, caminos, montañas, árboles, lo que fuera. Otra es la función, ¿sí? Todas las interacciones y relaciones que se dan dentro de ese paisaje entre los distintos elementos y cómo fluye dentro y fuera del paisaje materia y energía. Y lo otro es la cantidad de modificaciones que se dan en el tiempo. Eso es lo que se denomina el cambio. Lógicamente, ese patrón, esa estructura básica de ese mosaico influye mucho en lo que es o cómo se reconoce a ese paisaje. Nosotros acá tenemos lo que es el paisaje agrícola. Ese paisaje agrícola podemos ver en este caso una fotografía de Angaco, donde tenemos que hay paisajes naturales remanentes, hay ecosistemas agrarios, parches agrarios y parches urbanos. Y las propiedades que surgen de un paisaje tienen que ver con la densidad, cuántos habitantes tiene, en este caso
un paisaje agrícola porque de ello va a depender el tamaño de las ciudades o de los pueblos. ¿Cuántos caminos hay? Eso hace la densidad vial y eso va a determinar mucho lo que es la fragmentación del paisaje. ¿Cuántas áreas silvestres hay y si están conectadas entre sí? ¿Qué tipo de agroecosistema es el dominante? Acá en San Juan, ¿cuál es el ecosistema dominante, el cultivo dominante? Si ustedes tienen que definir el paisaje de San Juan, ¿cuál es el paisaje dominante dentro del agroecosistema? Naturalmente estamos hablando. El monte. No, del agroecosistema. Y el El monte. Sí, pero eso es natural, pero en el agroecosistema sanjuanino, la vid. la vid. La vid viene a ser el paisaje, si se quiere, dominante o característico que uno reconoce en nuestra región. En otra región del país era otro cultivo. Pero también hay mucha diversidad de agroecosistemas. Acá en San Juan también lo tenemos. Tenemos por un lado vid, por otro lado tenemos olivos, especies hortícolas. No es que en esta zona de oasis suele haber bastante diversidad paisajística en cuanto a lo que se cultiva, ¿sí? En otras zonas del país, pampa húmeda, no hay tanta diversidad. Entonces, para definir un poquito, el paisaje está formado por mosaicos, ¿sí? Que son todo el conjunto de componentes estructurales. Parches, caminos, todo eso forma lo que se denomina un mosaico. Ahora, hay mosaicos que está dominado por una matriz, es decir, un tipo de parche o ecosistema dominante, o un hábitat dominante. Por ejemplo, como dijeron ustedes acá en San Juan, en la vid. Y dentro de los componentes estructurales están las manchas, que ya les comenté, que son ecosistemas. Están los corredores, que pueden ser caminos, canales, es decir, elementos lineales que pueden conectar dos parches del mismo tipo, dos ecosistemas del mismo tipo, pero distantes entre sí. Esos corredores forman una red, ¿sí? Y ellos son muy importantes a la hora de estructurar lo que es un paisaje. Acá ustedes tienen lo que es la característica de un paisaje, los componentes donde tienen un mosaico, cada rectángulo que ven ahí es el mosaico. Donde hay manchas y hay corredores. Abajo a la izquierda ustedes ven lo que es el mosaico sin los corredores y abajo a la derecha lo que es la red de conectores sin el mosaico. El conjunto de ambos forman lo que es un mosaico. Y yo les comenté que acá el problema tiene que ver con los paisajes, con distintas características que podemos percibir dentro del mosaico. Una de ellas es la fragmentación. Fíjense las imágenes superiores, donde se refiere a cuán divididas están las manchas o ecosistemas, el tamaño que tienen cada mancha o ecosistema. Son grandes, son pequeños, entonces pueden estar poco fragmentados o muy fragmentados. En la figura de arriba pueden ver que pasa de un mosaico que está poco fragmentado, con dos fragmentos nada más, uno de color más oscuro y otro más claro, hacia un mosaico más fragmentado hacia la derecha. La conectividad, que es otra característica del mosaico, tiene que ver con qué relación espacial hay entre las distintas manchas, entre manchas semejantes, o sea, iguales tipos de ecosistemas. Entonces puede ser alta cuando esos ecosistemas, esas manchas, están unidas entre sí, y baja cuando están muy separadas. Es el caso de la figura del medio, donde tenemos a la izquierda una baja conectividad y hacia la derecha una alta conectividad. En cuanto a la heterogeneidad, que es otra característica, se va a referir a la diversidad y complejidad de manchas.
Fíjense, de izquierda a derecha tenemos un poco fragmentado y encima poco heterogéneo porque hay dos tipos de ecosistemas. En la figura del medio ya hay 3 ecosistemas distintos, parece. Con lo cual, bueno, va mejorando un poco, sigue teniendo una alta eh, eh, sí, tiene un poquito más alta de heterogeneidad. Y en la figura de la derecha, ahí sí tenemos una heterogeneidad más alta. No solamente se nota más fragmentación, sino que la diversidad de parches, la cantidad de ecosistemas distintos es mayor. ¿Ven? Entonces la heterogeneidad hace alusión más que nada a la cantidad de ecosistemas o parches distintos que hay en el mosaico. La conectividad es si parches semejantes del mismo tipo de ecosistema están conectados o no. Y la fragmentación es el tamaño de cada parte. Si hay parches grandes o hay parches muy pequeños repartidos dentro de ese mosaico. Profe, ¿Sí? ¿habría un mosaico como ideal, por así decirlo? No. No, porque esto sabés que los análisis de paisajes tienen mucho que ver con lo que ustedes han visto en Sistema de Información Geográfica, en KISS. Ella, profe. Ahí estamos. Profe, Sí, los escucho. Que todavía no tenemos esa todavía no tenemos esa materia. ¿No la tienen? No, la tenemos. ¿Qué pasa con este mundo cruel? No sé, profe, eso me pregunto yo con este mundo. Saben que es una materia muy útil, chicos. Ahora para el campo profesional, saber del Sistema de Información Geográfica, que no es más que análisis de imágenes satelitales, con su espectro de colores, es realmente muy, muy útil. Ah, en cuarto, sí, yo estoy equivocado. Yo creí que era tercero, no, tienen razón, es en cuarto. Que la da Eduardo Márquez. Es muy útil, más allá de que les guste o no, es una herramienta hoy por hoy indispensable. Normalmente antes se trabajaba muy poquito, hace 30 años atrás, y se trabajaba más con fotografías aéreas. Ahora ya no, ya ahora se trabaja más que nada con imágenes porque la resolución de las imágenes es muy grande ahora. En la década del 80 no se podía trabajar con imágenes satelitales porque las únicas que había eran del satélite Landsat y la resolución era muy, muy baja. Entonces uno siempre recurría a la fotografía y armaba un mosaico de fotografía. Los vuelos de los aviones sacaban fotos cada 3 segundos. Cuando revelaban las fotos en el laboratorio, uno tenía que ir armando fotos al lado, una a la otra, a ver cuál foto continuaba una a la otra. Entonces armaba lo que era un mosaico de fotos que las pegaba con cinta de papel. Y así uno podía tener una idea de cómo era el paisaje en función de fotos aéreas. Se sigue usando mucho, pero la resolución ha mejorado exponencialmente, increíble. Entonces yo, volviendo al tema de los corredores, yo les comentaba que esos paisajes, dentro de ese paisaje, dentro del mosaico, que el mosaico, para que se hagan una idea, es cuando hablamos de escala la extensión. ¿Se acuerdan? Que una cosa es la extensión, otra cosa es el grano. La extensión es lo que abarca el estudio, el territorio que abarca. Eso se podría decir del mosaico. ¿Qué es lo que nosotros percibimos, lo que abarcamos con nuestra observación? Y dentro de ese mosaico hay parches y hay conectores, y hay corredores, ¿no? Y esos corredores que unen a parches similares, que pueden estar más o menos alejados, son muy importantes. Si son muy estrechos, ¿saben lo que pasa? La probabilidad que las especies que transiten por esos corredores se escapen de los mismas y sean consumidas o caigan en lugares poco óptimos para su desarrollo, en cuanto a sus niveles de tolerancia, son muy altas. Sus probabilidades de ir de una mancha a otra, de un parche a otro, aumenta con la anchura del corredor. Cuanto más ancho, hay más probabilidades que haya intercambio entre dos ecosistemas separados entre sí y unidas por un corredor. También aumenta las probabilidades cuando ese con el corredor es continuo.
no está cortado. Hay muchos corredores de paso de caminos de animales que está cortado por rutas. Y las rutas no dejan de ser un problema. Tal vez no impiden el paso, pero sí obligan a una selección de quién puede pasar y quién no. Y lo otro es la estructura, la complejidad estructural basada en la vegetación que tiene ese corredor. Cuanto mayor sea la diversidad y complejidad estructural, va a permitir que más especies puedan pasar por ese corredor. ¿Por qué? Porque esas especies que van por ese corredor con más cobertura vegetal tienen mayor protección de depredadores, incluso pueden hacerlo más escondidos de la vista del ser humano, entonces tienen más probabilidades de migrar de un parche a otro. Entonces es muy importante acá, cuando hablamos de las características de los corredores, hablar del ancho y la complejidad estructural del corredor. ¿Tienes plantas? ¿Qué tipo de plantas tiene? Son muchas especies, tienen árboles, arbustos. Bueno, cuanto más variedad haya, más probabilidad hay de que haya comunicación de distintos elementos, ya sean semillas, sean animales, entre un parche y otro. Y eso es muy fácil darse cuenta. Nosotros ponemos una cabra cerca de un puma y el corredor es estrecho y no tiene mucha vegetación, el puma la va a ver rapidísimo y la va a atacar sin ningún problema. Ahora, si el corredor es más ancho y encima tiene más vegetación, primero, no va a ser posible de que lo vea con tanta facilidad. Y segundo, que va a tener más probabilidades, más posibilidades de escapar la presa del depredador. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Acá en Juan te les cuento que tenemos un problema de fragmentación del paisaje muy grande en el sur, en el departamento Sarmiento. El departamento Sarmiento guarda una historia de muchas de lagunas, de mucho drenaje de laguna, de muchos drenes de zonas de riego. La cuestión es que la construcción de canales, construcción de drenes, etcétera, etcétera, fue fraccionando en parte más pequeña lo que era el paisaje lagunar, incluso lo que era el paisaje agrícola. Y eso hace, por ejemplo, que muchas especies nativas o asilvestradas que vivían en esa zona se han ido perdiendo. ¿Por qué? Porque muchas de ellas eran especies monohábitat, es decir, habitan en un solo tipo de ecosistema, es su preferido y están en ese tipo de ecosistema. Entonces, cuanto mayor es la fragmentación, más chicos son los parches, más chico es el hábitat, quedan más expuestas esas especies y tienen menos recursos y por lo tanto pueden extinguirse localmente. En cambio, las especies multihábitat pueden vivir en distintos tipos de parches, por ejemplo, una cata. Las catas pueden estar en distintos tipos de parches y pueden sobrevivir como sea. Entonces, ellas, que normalmente ocupan la periferia de los parches, muchas veces se ven favorecidas por la fragmentación. Justamente lo que hace la agricultura es fragmentar más, con lo cual, por eso también se explica mucho del aumento de la cantidad de catas y aves granívoras que hay en los agroecosistemas. Entonces, a una escala de paisaje, la diversidad de especies va a estar determinada por la cantidad de especies multihábitat, monohábitat y, por supuesto, la variedad de ecosistemas que haya en ese paisaje. Entonces, tengamos en cuenta que podríamos decir que las especies monohábitat son especies, si se quiere, especialistas en algo, onda oso panda. Mientras que las especies multihábitat son especies que se bancan todo, como puede ser un guanaco, un ñandú, y están en todos lados. Por ejemplo, un guanaco está en toda la Argentina. Entonces, para que se den cuenta que el manejo de un tipo de especie y la otra no es lo mismo. El otro problema que tienen las mesas grandes, los paisajes, también los paisajes poco fragmentados tienen sus problemas, sobre todo en el ambiente agrícola. ¿Por qué? Porque también paisajes poco fragmentados, pero con muy anchos corredores, también tienen otros problemitas. Es el paso de plagas. Lógicamente, un paisaje agrícola
con parches grandes, muy grandes y poca variedad de parches, o sea, baja heterogeneidad, va a llevar que una plaga se pueda propagar más fácilmente. El aumento de la heterogeneidad, es decir, más parches que sean de distintas especies, ¿sí? Va a favorecer que una plaga no llegue a eliminar a una especie en particular. Otra cuestión muy interesante es que en los paisajes agrícolas, sobre todo montañosos, los valles son los que reciben todo. Son los receptores tanto de las laderas de la montaña como de los ríos. Entonces, son paisajes relativamente dinámicos y cambiantes. Y el caso de los fondos de los valles además se le agrega la actividad humana. Por lo tanto, muchos de esos cambios que se dan en el tiempo no tienen que ver con la dinámica natural del paisaje, sino con el uso que hace el ser humano del territorio. Entonces, como ven, es realmente muy, muy dinámico todo esto, muy, incluso hasta veloz, se podría decir. ¿Cómo es el paisaje agrícola en San Juan? Fíjense, la fotografía a la izquierda es Pocito. La zona urbana que ven ustedes ahí es Villa Berastain. A la izquierda de esa fotografía ven los faldeos de la sierra. Entonces, pero fíjense, es un paisaje que es claramente un paisaje agrícola muy continuo, bastante heterogéneo aparentemente, y muy fragmentado. Por otro lado, a la derecha tenemos Villa El Salvador en Angaco, donde, a diferencia del paisaje de Pocito, acá tenemos esas zonas que son cuadrados, son áreas de cultivo, está claro. Pero aquellas zonas que parecen como manchas marrones son zonas salinizadas, con vegetación como vidrieras, Uaera divaricata, o pasto alemán, pasto salado, todas especies de ambientes muy, muy salinos. Los angaqueros a esas zonas les llaman ojos, y son bastante comunes, entonces se mezclan esos ambientes naturales con el paisaje agrícola más la zona urbana. A diferencia de lo que se ve en Pocito, donde hay un continuo de paisaje agrícola, solamente sobre el faldeo del cerro, hay vegetación nativa o un ambiente natural y el ambiente urbano. Entonces, nosotros podemos hacer análisis de esto de San Juan y de muchos lugares, pero para que vean que no todo el paisaje agrícola es un continuo, no todo es parecido. El paisaje agrícola en el norte del Valle del Tulún es muy distinto a lo del centro y a lo del sur. ¿Me van entendiendo hasta ahora, chicos? ¿O voy muy rápido, o no se me entiende nada, o sí? Yo sí, profe. Se entiende bien. Sí, profe. Bien. Sí, se entiende bien, profe, ahora. Sí, profe. Yo hice, o sea, estuve en una charla, o sea, escuché una charla, en verdad me costó un poco, Sí. De la UBA que hicieron sobre como, si me llevo a confundir mucho, usted me corrija. No hay problema, dale. Era como que hablaban sobre el cambio que había entre la ciudad y los cultivos. Y hablaban de querer, por así decirlo, unir a través de paisajes o a través como de, no está mal dicho, ¿no? Pero de parches o cosas así, como que no haya una diferencia extrema entre lo que es el paisaje y unos cultivos como muy monótonos. Ellos hablaban, obvio, de Buenos Aires, pero bueno, más o menos hablaban de eso y de lo importante de que era que también los seres humanos, y normalmente más los niños, vieran lo que se cultivaba y lo que era, lo que había, ¿no? Claro. Yo les propongo, para que visualicemos esto de los paisajes, la variabilidad, lo que implica. Ahora vamos a entrar al paisaje urbano y pensemos simplemente en San Juan, antes del terremoto del 44. Si ustedes hubieran vivido antes del terremoto 44 y hubieran muerto antes del terremoto,
la imagen del paisaje urbano de San Juan, así como el paisaje agrícola, hubiera sido muy distinto a una persona que hubiera nacido después del terremoto del 44. Les pongo el ejemplo de la ciudad porque son las que se modifican, el paisaje urbano se modifica a mayor velocidad que tal vez un paisaje agrícola y mucho más rápido que un paisaje natural, a menos que haya una perturbación muy importante, ¿no? Pero simplemente piensen eso, San Juan antes del terremoto y después. Son dos ciudades distintas. Una persona que hubiera muerto antes del 44, lo traes a San Juan y no encuentra ningún elemento que le recuerde lo que el San Juan que él vivió. Yo a veces doy ejemplo la casa donde yo me crié, acá en Rawson. El barrio era muy lindo, las casas, muchos vecinos construían, por lo tanto había muchos montículos de arena donde hacíamos túneles, la calle era de tierra, los árboles eran paraísos, estábamos rodeados por algunas fincas donde nos metíamos a jugar. Y ahora el paisaje es que con el tiempo los paraísos fueron reemplazados por moras, la calle está asfaltada, donde había fincas ahora hay fábricas u otros barrios. Las casas, los mismos vecinos fueron modificando los frentes, dándolas más funcionales con alguna ampliación. Es decir, ese es un ejemplo que les pongo a ustedes para que se den cuenta de algo muy particular que también no es un servicio ecosistémico, pero es algo que rara vez pensamos, que es que lo que nosotros vemos en el presente, vemos como nuestro paisaje, vemos como algo normal hoy, es muy distinto a lo que se vio tiempo atrás. Muy, pero muy distinto. No sé si ustedes ubican el barrio de Ilco en Trinidad, en calle Comandante Cabot y General Hacha, unas 8 cuadras al sur de la avenida Circunvalación. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les cuento que ese barrio, cuando yo era niño y me tomaba el colectivo para ir a la escuela primaria, al Antonio Torres, era uno de los paisajes más bonitos y que más recuerdo en mi vida. Era un tambo. Entonces yo entraba a las 7:30 de la mañana y era común que en esa época no había tantos problemas de seguridad y con 5, 6 años, 7 años, los padres te mandaban en colectivo, no habían muchas familias, no tenían auto. Entonces yo siempre recuerdo estar en la parada de colectivo y mirar hacia allá y ver cómo amanecía, cómo salía el sol y ver las vacas pastando en una laguna que había en el centro de lo que hoy es el barrio y el tambo al lado, que era una casita de barro y ahí a veces mi mamá me mandaba con una olla, con 2 ollas, con mi hermana, íbamos y traíamos leches del tambo directamente. Y ordeñaban directamente a la vaca sobre nuestra olla. Y de eso han pasado 40 años más o menos. Y sin embargo, ese paisaje que yo vi cuando niño no tiene nada que ver con el paisaje de ahora. Entonces lo del paisaje es algo muy, muy dinámico, muy cambiante. Y esto es, ¿por qué les traigo esto a colación? Muchas veces tratamos de interpretar cosas del pasado con la visión del presente. Y tengan en cuenta que no es posible hacerlo del todo bien. Más esfuerzo que hagamos, el paisaje, el ambiente del pasado era completamente distinto al paisaje que tenemos hoy. No tiene nada que ver en muchos casos, como el caso de San Juan, pre-44, post-44, no tiene nada que ver. Entonces, cuando nosotros tenemos que tratar de interpretar un paisaje hacia el pasado, ¿sí? Tenemos que hacer un esfuerzo de ubicarnos en ese entonces, que es muy difícil, muy difícil. Y tratar de valorar aquello de ese paisaje del pasado con elementos de aquella época, no con elementos actuales. Porque si nosotros valoramos todo desde el punto de vista de nuestra visión actual, estamos valorando mucho mal el pasado. Por ejemplo, qué tontos en San Juan, claro, ¿cómo se va a morir tanta gente en el terremoto si las veredas eran súper estrechas? Ese era un problema. No, nosotros lo vemos ahora
como un problema del paisaje urbano una vez que ocurrió un terremoto. Pero antes no estaba visto como un problema. Era parte normal del paisaje. ¿Por qué? Porque el hecho de que las calles fueran más estrechas, veredas más angostas, era un diseño español que hacía que el calor se sintiera menos dentro de la ciudad. Y se favorecían los patios internos de las casas que eran muy grandes. Entonces las manzanas tenían normalmente patios muy grandes con mucha vegetación, muchos árboles. Es decir, la arboleda pasó de estar dentro de las casas, en los patios de las casas, a estar en las veredas después. Ahora, si nosotros lo percibimos con la visión y nuestra mentalidad actual, no vamos a ser capaces de interpretar el porqué de ese paisaje. ¿Se dan cuenta? Vamos entonces a lo que es el paisaje urbano. Sí, profe. Vamos a esto. Fíjense que habla del paisaje urbano como las ciudades que son sistemas heterotróficos, es decir, como si fuera un carnívoro. ¿Sí? No producen solamente los autótrofos, es decir, las plantas que realizan fotosíntesis, producen su propio alimento, entre comillas, a partir del proceso de fotosíntesis. La ciudad no produce sus insumos para sí misma, salvo algunos. Si todos los exporta, el agua, el alimento y el combustible, lo trae de otros ecosistemas. Por supuesto, si fuera una caja negra, veríamos que sale con aire contaminado, residuos, aguas contaminadas, pero hay todo un proceso industrial y urbano dentro de la misma que convierte esas entradas en esas salidas. Por supuesto, ahí está muy exagerado, no todas las salidas son malas, no es que todo sea tan malo. Pero eso es la ciudad, algo que es heterotrófico, sobre todo la ciudad es como un agujero negro que se utiliza, que es en el caso de la astronomía. Chupa todo y es poco lo que suelta en relación a todo lo que toma. Entonces, si vemos lo que se intercambia, vamos a tratar de reducirlo un poquito, entre una ciudad y un ecosistema agrícola que ya más o menos lo hemos visto nosotros, vemos que a una ciudad que tiene en el cuadrito de abajo, sobre todo lo que van insumos como nutrientes, materia orgánica, todo ello, por supuesto, también llega la radiación solar, llegan otros productos que son industrializados en otro lugar, como pueden ser los combustibles, y realmente lo que sale de la ciudad es el problema, no es el problema de que salga, el problema es cómo sale, en qué condiciones sale. Por ejemplo, lo que nos sucede ahora en San Juan, desde el Bajo Segura, donde es la planta depuradora de líquidos cloacales, no funciona hace años. Entonces ustedes van por el puente de Caucete y sienten un olor a flores descompuestas, por no decirlo de otra forma, muy grande. ¿Por qué ocurre eso? Y porque se devuelve a la naturaleza algo sin intentar siquiera de procesarlo para que vuelva en mejores condiciones. Eso es lo malo de la ciudad. Por lo demás no lo veo tan mal. Es un proceso natural que la gente se quiera agolpar en las ciudades, sobre todo porque en el campo tiene pocas posibilidades. Y acá tienen ustedes lo que es una estructura de una ciudad. Fíjense en la parte superior de la figura. Tienen hacia el centro de la figura la zona, si se quiere, urbana, con grandes edificios, y hacia los extremos de la figura las zonas rurales o zonas de bosque serrano, le dice ahí, que serían zonas de áreas naturales. Y fíjense que esto los arquitectos lo tienen muy bien estudiado. ¿Qué pasa con distintos parámetros? Fíjense que las temperaturas son mucho más altas, donde está esa línea horizontal intermedia, son mucho más altas en las zonas urbanas del casco urbano respecto a la periferia o las zonas rurales. La pluviosidad también se da más por la diferencia de temperatura, visto que si hay alta temperatura en la zona centro con mucho hormigón,
También, si viene una corriente de aire fría cargada de agua, choca contra esa masa de aire caliente que se levanta, entonces es más probable que se produzcan lluvias, y de tipo torrencial, como ocurrió ayer en Mendoza. La escorrentía superficial del agua, también al ver tantas estructuras de cemento, fíjense que las barritas son más altas en las zonas urbanas, en las zonas del centro de la ciudad, y es menor hacia la periferia. ¿Por qué? Porque al haber campos de cultivo o áreas naturales, hay una parte de esa agua que se va a infiltrar al suelo. La evapotranspiración, por el contrario, como hay más plantas en las zonas periféricas, es mayor en las zonas rurales, en las áreas naturales. La humedad también pasa lo mismo. Donde hay más vegetación hay más humedad. Por eso yo decía que cuando hablábamos de ganadería y de los endotermos, no soluciono yo para que no tengan un golpe de calor los animales, con poner un tinglado. El tinglado, al fin y al cabo, te tapa de la sombra, pero no te reduce la temperatura, te aporta humedad, cosa que sí hace un árbol, ¿sí? El consumo de oxígeno y desprendimiento el consumo de dióxido de carbono y desprendimiento de oxígeno, lógicamente va a ser mayor en áreas rurales donde hay muchas plantas que realizan fotosíntesis. La emisión de dióxido de azufre, sobre todo de monóxido de carbono, va a ser mayor en los centros de las ciudades porque hay más automóviles, más fábricas, más industrias. Es decir, para que vean que la distribución de una ciudad tiene su correlato en muchas variables ambientales, que muchos de ellos van como desechos hacia ambientes rurales, al cinturón rural que suele rodear a casi todas las ciudades. Entonces esta estructura es algo que se repite y se repite en casi todas las ciudades. Hay un cinturón rural, agrícola, alrededor de las ciudades, y mucha de esa contaminación, muchos de esos desechos van de la ciudad, querramos o no, hacia los cinturones agrícolas. ¿Es evitable? No, no se puede evitar, siempre va a llegar algo. ¿Se puede reducir? Sí, con buenas prácticas se puede reducir. Profe, ¿Y nosotros acá? Sí, sí, te escucho. esos impactos que tiene sobre las zonas rurales, ¿se puede corregir, por así decirlo? ¿Qué cosa? Perdóname, repetímelo. Lo que hay cuando, por ejemplo, acá en San Juan, cada vez que llueve se inunda toda la Avenida Libertador, tenés que pasar Sí, sin zapatillas, como San Juanito, sí, para el otro sí, lado. sí, sí, sí. ¿Eso se podría resolver de alguna manera o se tendría que se tendría que hacer todo de vuelta? Sí, sí, casi que sé que hay que hacer todo de vuelta, porque los ingenieros, cuando diseñaron la circunvalación, anularon los principales canales que atravesaban la ciudad. El único que queda es el Canal Trinidad. Pero ustedes han visto la Avenida Libertador en la Facultad de Ingeniería, que está como un poco más levantada, la calle Urquiza y el Libertador en la vereda norte. Y que hay como una placa de metal en la vereda cerca del cajero que está en la esquina de la Facultad de Ingeniería. Sí, Y habrán visto que hacia el sur, la calle Urquiza es muy ancha, tiene un lugar de pedregullo mucho más grande de las angostas. Bueno, por ahí venía un canal que venía por la calle Libertador, cuando yo era chico, era uno de los canales típicos en los que uno se bañaba, y doblaba hacia el sur por calle Urquiza. De ahí se iba para el sur, por eso la calle Urquiza era tan ancha, porque es que ahí iba un canal. Y la calle Libertador era un poco más angosta que ahora. Todos esos canales, cuando se construyó la avenida Circunvalación, los ingenieros se olvidaron de continuar esos canales. Construyeron la avenida Circunvalación y no le dieron pasante a esos canales. Esos canales actuaban no solamente como llevando agua de riego, que tal vez ya no hace falta porque las fincas que regaban ya están todas urbanizadas, que era para la zona de Trinidad, incluso en Capital había muchas fincas, ¿no? Eso tal vez ya no hace falta, pero era muy buena la función que cumplían esos canales cuando habían grandes tormentas.
toda el agua escurría por ellos. ¿Qué hacía Hidráulica? Cuando se venía una tormenta, inmediatamente había aviso de tormenta, cortaba el agua de riego por los canales para que los canales actuaran como grandes drenes. Y por eso las acequias tan grandes que tenía San Juan. Las acequias llegaban al canal más cercano para drenar el agua. Bueno, eso se rompió, se vio la modernidad por otro lado y, como siempre, nunca se ve la funcionalidad y por lo tanto el agua no tiene hacia dónde escurrir. Sigue la pendiente nada más y se acumulará en el lugar en que la pendiente tiende a cero. No queda otra. Pero San Juan perdió toda su red de drenaje cuando perdió esa red de canales y la red de acequias. Por eso es que San Juan han visto muchos municipios con camiones tanque regando los árboles. Eso hace 30 años, 40 años atrás no era así. Los árboles se regaban con el agua de las acequias. Que hay mejores sistemas, que podrían regarse con los mejores sistemas más actuales, sin duda. Pero ese era bastante eficiente. Pero bueno, se perdió con el tiempo. Por eso es que no veo solución fácil, económicamente aceptable para ese problema que me planteas. ¿Alguna otra pregunta o algún otro planteamiento? Gracias, profe. Bueno, vamos como ecosistema natural de acá de San Juan, que ya más o menos lo vimos cuando veíamos la ecorregión del monte. Y esto es una síntesis de lo que ustedes ven de la ecorregión del monte. Escasez de agua, precipitación, que no necesariamente tiene que ser baja, más bien es irregular. Por ejemplo, tan irregular es que ayer cayó piedra y un tormentón en Villa Mediagua y en los alrededores. Sin embargo, 10 kilómetros al norte, en Colonia Fiscal, no cayó ni una gota. Entonces, eso es lo que tiene la lluvia de desierto. Es muy localizada, puede ser localmente torrencial, pero a 2 kilómetros también no ha llovido en los últimos 20 años. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene nuestra región en cuanto a las lluvias. Las lluvias son impredecibles, muy regulares en cuanto a los lugares donde va a caer. Lógicamente, al haber poca cobertura vegetal, los procesos erosivos del agua y del viento son muy importantes en nuestra región, porque la vegetación, como les dije, es arbustiva, se agrupa en parches de vegetación, no está toda dispersa aleatoriamente, sino que se agrupa entre sí, formando lo que se llaman islas de fertilidad. Por lo tanto, entre una isla de fertilidad y otra hay mucho suelo desnudo. Tenemos en nuestra región muchas especies adaptadas a la escasez de agua, como el algarrobo y todos nuestros arbustos y las cactáceas que acumulan agua. Y lógicamente de estas especies leñosas fundamentalmente o herbáceas perennes, su productividad es relativamente baja. Lo que tienen en la fotografía es un camino muy empinado que hice hace 15 años atrás con otros investigadores desde la estancia Don Carmelo. Lo que ven hacia el fondo son las minas de Hualilán. Estamos bajando hacia Hualilán, el camino que va para Iglesia. Nada más que nosotros veníamos por un camino que era una huella, con pendientes de hasta el 3%, bastante complicado. Pero bueno, fuimos valientes y lo hicimos en la rastrojera. Fíjense cómo se ve una fotografía de nuestras áreas naturales, de lo que es el paisaje de San Juan. Ahí ven un camino que corta un curso de agua. Y fíjense que la vegetación de mayor tamaño, donde pueden ser algarrobos, retamas de mayor tamaño, se ubican en los lechos. Los lechos semipermanentes, es decir, por ahí van a bajar crecidas de agua cuando llueva en algún lugar determinado, pero es también donde se acumula mucha agua. Por lo tanto, aunque uno lo ve desde el auto cuando viaja, que todo es monótono, todo vegetación de la misma, cuando uno ve una fotografía aérea, ya la cuestión cambia. Ve que hay un patrón de distribución donde en nuestra región, aquellos lechos secos de agua, aquellos ríos secos, arroyos secos, es donde acumulan más vegetación, sobre todo tipo algarrobo.
mientras que las lomas, la parte alta, hay retama y sobre todo jarilla. ¿Sí? Entonces, para que vean ustedes que no todo es lo mismo, aunque nuestro paisaje nos parezca un tanto aburrido, tiene su dinámica y su belleza también. Todo esto también lleva a este tema que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Y acá, como ven en la definición, ya entramos a un terreno político. Por ahí, una mezcla de científico, productivo, pero ante todo político. Todo esto que hemos visto del paisaje, de los ecosistemas y todo esto, pueden ser la base para hacer lo que se denomina un ordenamiento territorial. Y como dice Gómez Orea, es una proyección en el espacio de la política social, ambiental, cultural, económica de una sociedad. Y el ordenamiento territorial rural, que también es lo mismo, nada más que aplicado al agro. Es un proceso político, técnico, administrativo que va a orientar, organizar, gestionar la ocupación de un territorio destinado a la producción de alimentos. Y ahí habla de restricciones biofísicas, en el sentido de que si no hay un suelo agrícola, por más que queramos cultivar, no vamos a cultivar nada. El proceso de ese ordenamiento rural sugieren los autores que sea participativo, que todos, que agricultores, miembros de la comunidad, técnicos, científicos, participan en ese proceso de ordenación. Que tiene que haber mucha interacción entre los distintos actores, elementos dentro de ese ordenamiento, y que si hace falta corregir cosas y volver atrás, producto de ese proceso de interacción, se tiene que volver atrás para encontrar la mejor solución. Otra cuestión que tiene que tener el ordenamiento territorial es objetivos claros, que lleven hacia un uso inteligente y sobre todo justo de lo que es el territorio. ¿Sí? Se trata de que en ese ordenamiento haya un mejor aprovechamiento de los recursos a corto y mediano plazo y que reduzcan riesgos protegiendo esos recursos. Y sobre todo, lo que exige un ordenamiento territorial es pensar con anticipación. El ordenamiento territorial obliga a planificar. Y esa palabra en Latinoamérica es terrible. Es la peor palabra en Latinoamérica, porque cosa que nunca hacemos en Latinoamérica es planificar, es decir, pensar las cosas a futuro, hacer las cosas del presente pensando en el futuro. Y eso en Latinoamérica no existe. Pero es un desafío. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en cómo va a ser un territorio, qué esperamos de ese territorio futuro. Ese territorio no solamente va a incluir la parte física, biológica, sino todos los aspectos culturales, históricos, políticos, institucionales de una región. Es decir, que se valora tanto la conservación de una especie en peligro de extinción como de ciertos rituales o ciertos lugares sagrados, lo que ustedes quieran, como parte del ordenamiento territorial. Y dentro de ese ordenamiento se pueden proteger incluso servicios ecosistémicos, como pueden ser las nacientes de los ríos, que acá en San Juan no se protegen porque en esos nacientes de los ríos que nos proveen agua, se fomenta lo que es la minería. Un caso único en todo el planeta. En Canadá, por ejemplo, está prohibido hacer minería en las nacientes de los ríos, en las montañas altas, en las rocallosas. Totalmente prohibido. Se puede hacer en los fondos de los valles, pero no en el tramo superior de los ríos. Se puede hacer en el medio o en el inferior, pero jamás en el superior. Acá nos importa muy poco tener agua. Y sobre todo lo que necesitamos planificar es el territorio rural.
tanto para evitar avance de las zonas urbanas sobre lo rural, como para evitar que lo rural avance sobre lo natural. Entonces, para eso se requiere de mucha planificación y de que haya un ordenamiento del territorio. ¿Cuáles son los objetivos, entonces, que podemos tener un ordenamiento territorial? Y distribuir el espacio en el tiempo las actividades productivas. Es decir, cuando pone el espacio, bueno, esta zona de acá, ¿a qué la vamos a dedicar? ¿Sí? Y la vamos a dedicar a producir bien. Perfecto. ¿De acá a cuántos años? Y por lo menos que los próximos 100 años se produzca bien de acá. Genial. Entonces, acá se va a prohibir que se ponga cualquier industria, se ponga cualquier barrio, porque esto lo vamos a destinar a la parte productiva. También tiene que ver con el acceso de bienes y servicios. ¿Sí? Una parte del ordenamiento territorial tiene que ver dónde voy a poner un aeropuerto, por ejemplo. No lo voy a poner junto a la plaza principal de la ciudad. Tampoco voy a tratar de ponerlo en la zona más rica desde el punto de vista agrícola. Tendré que buscar otros lugares de manera que pueda convivir. Pero para eso hay que pensar. También el objetivo puede ser monitoreo de recursos naturales, distribución de áreas protegidas en un territorio, áreas naturales protegidas, y sobre todo uno planifica y hace un ordenamiento territorial para generar alternativas de uso y valorar los usos y producción que tiene un territorio. Tal vez si hubiera habido un ordenamiento territorial después del terremoto de San Juan, todavía tendríamos la iglesia catedral original y el edificio del Cine Cervantes y del Obispado, que eran los edificios más bonitos de San Juan. Sin embargo, decidieron hacer la avenida central y no presentaron alternativa y demolieron todo eso aunque hubieran sobrevivido al terremoto. Entonces, depende, ¿eso de qué dependió? De los objetivos. ¿Cuáles son las etapas dentro del proceso? Sigue muy parecido al método científico. Primero tenemos que partir de un diagnóstico territorial donde tiene que ser participativo, donde la gente opine, donde distintos actores opinen, donde después va a haber una planificación. Cuando ya se tiene un diagnóstico, se va a tratar de definir qué es lo que se hace, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, a qué se va a dedicar este lugar, a qué se va a dedicar el otro, para después haber una ejecución, una puesta en marcha, pero siempre pudiendo volver atrás. Siempre pudiendo volver atrás en lo que es ese ordenamiento territorial. Acá lo tienen un poquito más grande. Ven, acá estamos hablando que del territorio, a partir de ese diagnóstico preliminar que hay, y ese diagnóstico además se le suman las demandas, las necesidades que pueda haber para ese territorio rural o urbano, lo que fuera. Eso se hace un análisis y, por supuesto, primero se tiene que delimitar cuál es la zona que va a estar sometida a un ordenamiento. A veces no se puede abarcar mucho. Se tendrá que buscar información, preparar, adecuar y procesar esa información para hacer ese diagnóstico. A partir de ahí vamos a definir en la planificación cuáles son los objetivos que vamos a tener en la planificación. Vamos a ver qué evaluación se hace, qué se selecciona para cumplir con esos objetivos y vamos a tratar de generar distintas alternativas, tal vez para aplicar métodos distintos, técnicas distintas, para por último ir y gestionar, es decir, implementar el ordenamiento territorial. Como resultado de este proceso de ordenamiento territorial, acá tienen la zona de Unquillo, en Córdoba, por ejemplo, dejan todo un sector para áreas naturales, delimitan lo que es sectores para zonas urbanas, para establecimiento de hoteles, para establecimiento de zonas rurales hacia la derecha de la imagen, zonas protegidas o áreas naturales protegidas a las cuales no se puede entrar, protección en la cuenca de un arroyo. Es decir, muchas veces el plan de ordenamiento territorial se ve graficado con un mapa que le asigna a cada área
una función dentro de ese ordenamiento. Habrán áreas que van a estar destinadas a nuevas urbanizaciones y otras a conservar la actividad agrícola, otras a conservar la naturaleza. Lo bueno es que todo esto se planifica, todo esto se piensa de antemano, todo esto se razona previamente. ¿Y por qué les comentaba esto de que en Latinoamérica esto nunca se hace? No, nunca se hace. Cuéntenme ustedes, ¿quién de ustedes todos los domingos a la noche, en algún momento, planifica qué va a hacer cada día de la semana y va a llevar una agenda día por día, hora por hora? A ver, ¿quiénes de ustedes lo hacen? Yo, profe, yo hago eso. Una Pero sola a persona veces entre... me topo con que planifico y pasan siempre cosas en el camino, pero de que me tomo el tiempo para ver qué hacer cada día, sí. Si no, no llego. Bueno, eso es Bueno, muy importante. pero la cuarentena También joroba. no sirvió como Yo, mucho. yo A les mí cuento sí una me anécdota. favoreció en eso la cuarentena para la organización. Mira, justamente la cuarentena, Belén, una de las cosas que ha hecho es desorganizarnos por completo. Ahí te das cuenta cómo el trabajo, el cumplir horarios teorizaba en muchos aspectos y cómo ustedes lo tendrán con respecto al estudio. No es lo mismo juntarse con sus compañeros en la facultad, quedarse a estudiar en la biblioteca o hacerse consultas que estar en su casa, tal vez rodeado con sus padres, sus hermanitos, que tienen otra dinámica, también tienen que trabajar y tal vez lo hacen desde casa. Y realmente la cuarentena justamente es lo que ha tirado para abajo todas las planificaciones había por haber. Les iba a contar una anécdota. Cuando yo vivía en España, viví 2 años con ingleses. Ya había vivido acá cuando estudiaba en Córdoba, vivía con ingleses también. Y yo siempre me acuerdo de un amigo Andy, y otro Andy Green, y otro amigo Jeff Oliver. Impresionante, yo me alucino. Los días domingos a las 7 de la tarde en punto. Domingo, con su agenda, con un cuaderno, ver todas las actividades y se ponían, tal día de tal hora voy a tal lado, tal día de tal hora tengo que tener escrito este paper, este día tengo que dar clase, le tengo que preparar los trabajos a los alumnos ahora para que esté listo para mañana, todo así, y ponían dentro de sus actividades estar 1 hora con mis hijos, estar 1 hora con mi esposa, visitar a mis padres, visitar a un amigo, todo, y les aseguro que sobre todo Jeff no se salía de esa rutina ni loco. Era esa rutina que para mí ya era exagerada. Y ellos se quejaban de que nosotros no planificábamos nada y que por eso éramos una máquina de perder el tiempo. Y tenía razón. Desde el punto de vista laboral, no desde el punto de vista de las relaciones humanas, planificar estaba buenísimo. Ellos hacían el trabajo que nosotros hacíamos en 4 días, ellos lo hacían en 2 días. Eran, es decir, ahí decía Andy, se ponía, trabajaba todos los días de 8:30 a 4 o 5 de la tarde y después se iba porque le gustaba jugar al tenis, otras cosas, ¿no? Pero lo que hacían esas horas que estaba, 8 horas que estaba en el instituto, era increíble todas las cosas que hacía al lado nuestra. Yo me prendía con los españoles, trabajaban de 9 a 12:30 y ya se preparaban con el aperitivo. Entonces había que ir al lugar de la facu a tomar el aperitivo. A las 2 de la tarde se almorzaba y se hacía sobremesa, o sea que volvías al instituto a las 4 de la tarde. A 2 horitas, ya a las 6 había que volverse a casa. Pero no se volvía a casa, sino que todos nos un bar de Tetuán, en el norte de Madrid. Entonces ahí estábamos, nos tomábamos una cervecita, hasta eso a las 11 de la noche, a las 11 de la noche volvíamos a casa recién, en un estado normal, no, para nada calamitoso, ¿no? Pero volvimos. Yo era soltero, no tenía nadie a quien responderle, ni mi familia estaba allá. Eso lo hacían mujeres casadas, hombres casados, todos por igual. Y esa era la costumbre que tenían. Y nosotros acá en Argentina somos bastante parecidos. No creo que lleguemos a ser tan exagerados como eso, pero es así. Entonces ustedes, y esto lo traigo a otra cosa, dicen,
¿por qué diablo los ingleses dominan todo? Casi todos los grupos de rock que me gustan son de Inglaterra, son de Estados Unidos, ¿por qué nos dominan las series de televisión, las películas? Todo es inglés, todo es yankee. Bueno, últimamente de Corea se han metido, y en parte se basa en la gran organización de cada uno de los ciudadanos y la organización social que tienen. Nosotros nos quejamos porque, por ejemplo, acá los policías, hablamos de agresión de la policía porque los policías le pegaron a una persona que tomaron presa porque el tipo tenía un cuchillo en la mano y estaba amenazando a los demás. En Estados Unidos le hubieran pegado un mente. En Inglaterra le hubieran tirado con esas pistolas eléctricas. Y hay gente que está tan controlada que si vos pisás el césped, a mí me ha tocado estar no allá, pero sí he estado en Francia, donde vi a una persona que pisó el césped, de esa persona pasó, se fue para otro lugar y a una cuadra lo pilló la policía con una multa porque las cámaras de vigilancia detectaron que él había pisado el césped. A ese nivel de control se llega. Y estoy hablando de décadas de los 90, no me quiero imaginar ahora. Pero eso que obliga, por otro lado, que son sociedades muy ordenadas, sociedades que le dedican mucho a la investigación y la ciencia, que tienen un objetivo a largo plazo, porque planifican, tienen un objetivo muy a largo plazo, ellos están pensando no a lo que va a suceder de acá dentro de 5 años, están pensando lo que va a ser su sociedad adentro de 100, 150 años. Entonces, ellos les dan una ventaja competitiva sobre nosotros. Por otro lado, ellos se toman muy a pecho todo, se toman muy a pecho tanto los éxitos como los fracasos. Y nosotros en ese sentido somos más livianos. Si nos caemos, nos volvemos a levantar. Si nos caemos, nos volvemos a levantar 10 veces. Y nos tomamos con la vida con un poco más de humor. Pero necesitaríamos un poquitito de planificación, tanto a nivel territorial, y si no, fíjense ustedes lo que está pasando en San Juan, con la pérdida de suelos agrícolas valiosos para construir barrios. Eso es irrecuperable, no se puede recuperar nunca más. Sin embargo, se han hecho procesos de planificación como en Pocito, y sin embargo los políticos no lo han respetado. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que hay gente que poco a poco va imponiendo el tema de la importancia de la planificación y el ordenamiento territorial. Pero lamentablemente quienes coordinan, gestionan, dirigen, no lo ven tan así y lo hacen más bien como para tener un acto, para salir en la foto de los diarios, más que para realmente cumplir que eso cumpla un rol social. Y quien más lo sufre ahora es la agricultura. Acá en San Juan, quien más está sufriendo la falta de un ordenamiento territorial es la agricultura. Bueno, ¿alguna opinión al respecto? Yo creo, profe, que según todo lo que hemos estado hablando, es por eso que somos un país tercermundista. Sí, se puede nombrar así, ¿viste? Pero cuando nosotros vemos, chicos, que la llegada del hombre a la luna, del director de todo eso fue un argentino, cuando vemos que el director del proyecto SETI es otro argentino, vemos que individualmente tenemos una gran capacidad, una buena formación de nuestras instituciones educativas hasta el día de hoy. Después la formación viene decayendo mucho en las últimas décadas, pero individualmente somos buenos. A mí me ha tocado vivir en España muchos años y es increíble cómo uno respeta naturalmente la sociedad, que respeta normas, que respeta ciertos códigos, que lleva a que vos llegás de otro tipo de sociedad y te adaptás rápido y cumplís esas normas, sin ningún problema. Pero el argentino es muy negado como que a cumplir normas de nuestro propio país, y entre ellos se sufre todo esto, lo que es la planificación. No se cumplen las normas y por lo tanto cualquiera hace lo que quiere en cualquier lugar. Y eso es casi una sociedad anárquica, sin ley, sin reglas.
Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque la especie humana es una especie eminentemente social. Pero si una sociedad se comporta prácticamente con la voluntad de cada uno de esos individuos, esa sociedad está condenada. ¿Alguna opinión más, chicos? Profe, a mí me Sí. pasa personalmente que a mí me encanta la agroecología y me ha pasado encontrarme mucho con gente que lo hace muy político y llega a molestarse uno, ¿no? Porque esto no es un movimiento político, o sea, y bueno, al principio usted de las clases dijo que una de las cosas que le molestaban que muchos partidos políticos se adueñan de esto como si fuera suyo. Y eso a mí me gustó mucho porque te abre otro panorama diciendo que, bueno, que uno puede seguir un cierto pensamiento sin seguir ese partido político. A mí personalmente me cuesta porque estoy justo en un grupo que, bueno, lo han terminado, que hacen huertas agroecológicas y qué sé yo, y me tocó personalmente justo una persona del grupo tenía ideas muy distintas a las mías, políticas, y te las quería imponer. Y a mí, por ejemplo, eso me costó mucho. Gracias a Dios no le presté mucha atención porque no era lo que a mí me interesaba, pero sí te das cuenta que muchas personas te quieren adoctrinar en cualquiera de que sea su pensamiento y realmente no ven el trasfondo de lo que realmente importa. Claro, mucha de esa gente tiene sus propios intereses y su ideología por delante de lo que debería ser la agroecología, que es tener al productor por delante. Yo creo que las mejores herramientas que tiene un agrónomo es el conocimiento de su formación, las técnicas que aprende, los métodos que aprende, como para ayudarle a un productor a mejorar los procesos dentro de su granja, e incluso con lo que ustedes saben de economía, para ayudar a gestionarla a futuro, ¿no? De manera de que los beneficios que obtenga, sea él el que los obtenga, no un tercero que viene y lo único que quiere llevarlos a una marcha. Lamentablemente, como en Argentina pasa algo que pasa no solamente en Argentina, en otros países, el Estado se ha olvidado de su gente. El Estado está formado por todos aquellos funcionarios públicos que tienen que cumplir un rol de servicio a la sociedad. Y en lugar de brindar un rol de servicio a la sociedad, tratan de beneficiarse individualmente de lo que puedan sacar, de la tajada que puedan sacar, independientemente si es beneficioso o no para la sociedad. Ahí está un sistema, por eso el sistema de valores que tenemos es un sistema que está realmente en una crisis muy, muy grave. Y en el caso de la agroecología, yo también no estoy de acuerdo con la agroecología como movimiento social que quieren hacer el campesinado contra el capitalismo. Primero, ahora todo es capitalismo. Ya no existe el comunismo como tal en ninguna parte del mundo, ni siquiera en China, ni siquiera en Rusia. Son dos grandes países capitalistas que ponen el dinero por delante de todo, ¿no? Si no, fíjense que todos esos celulares son fabricados en China, pagándole a sus obreros precios en valores y sueldos miserables. Ahora, vaya en China un obrero a pedir que el trabajo sea 8 horas y no 12 o 14 horas como es el tiempo que trabajan. Que uno se queje y ya va a ver lo que le pasa. Entonces, lamentablemente existe esto de querer cooptar tu mente y no dejarte ser como sos. Y esa es una de las grandes tragedias que tenemos en Argentina como sociedad. Cómo la gente no mira al pasado para aprender del pasado y no repetir los mismos errores. Tenemos un sistema agrícola que está pensado por empresas muy particulares, que son 2 o 3, para su propio beneficio, donde por supuesto hay mucha gente argentina que se beneficia, pero son pocos. Con otros sistemas se podrían beneficiar muchos más. Pero en fin, eso significa planificar y abrir esa planificación a toda la sociedad. Y eso es lo que no ocurre. Entonces, un país que no planifica, que no mira futuro, es un país condenado a desaparecer.
totalmente comprobable. ¿Y por qué les digo esto? Porque uno cree que un país va a permanecer por siempre. Díganle a Hungría, digan eso a los húngaros, que tienen actualmente una superficie del tamaño de San Juan, y hasta antes de la Primera Guerra Mundial tenían una superficie más grande que la provincia de Buenos Aires. Entonces, las fronteras cambian constantemente, ¿sí? Sobre todo donde se ve ese movimiento de fronteras muy fácilmente es en Europa. Constantemente cambian las fronteras. No hay país que no cambie sus fronteras, aunque sea una vez en un siglo. Entonces, mucho tiene que ver la estabilidad de un país, la perdurabilidad de la sociedad de un país, de cómo se organizan los miembros de esa sociedad. Si cada uno va para su lado, el país está condenado. Lo mismo para la agricultura. Si hay planificación y todos nos ponemos de acuerdo con objetivos a mediano y largo plazo para la agricultura, para la industria, para la convivencia entre todos, entonces tenemos un futuro prometedor por delante. Mientras no sea así, vamos mal. ¿Alguna otra consulta, chicos, u opinión? Bueno, los libero entonces. El miércoles nos reencontramos y ya enseguida les mando ya cuando me van llegando los grupos, ya les voy asignando las publicaciones. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bien, profe. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, chicos. Gracias. Chao, hasta luego, profe, Hasta gracias. luego. Chao.